Hoy abrimos una ventana al pasado, directamente a 1885. Vamos a sumergirnos en las páginas de un periódico de la época para descubrir las luchas, la vida y también las esperanzas de una comunidad en plena transformación. Bueno, vamos allá. Pensemos por un momento que tenemos este periódico en las manos. Esto no es solo papel y tinta, ¿eh? Son las voces de la gente de entonces. En sus páginas vamos a encontrar el pulso real de una época. Así que vamos a ver qué contaba el Oriente de Asturias hace ya más de un siglo. Y empezamos por lo más básico, lo fundamental en la vida asturiana de 1885, la tierra, porque es aquí donde encontramos un conflicto tremendo sobre la propiedad que estaba literalmente haciendo temblar los cimientos de las comunidades rurales. Atención a esta frase del periódico. Así es como describía las tierras y los pastos comunes. No eran un simple trozo de terreno, ¿qué va? Eran la red de seguridad de los agricultores. Eran ese colchón que permitía a la gente sobrevivir, sobre todo en los años malos, en los años de escasez. Pero de repente, una sola ley lo cambia todo. De la noche a la mañana, lo que era de todos, lo que era comunal, pasa a ser del Estado. Y claro, deja de ser un recurso para la gente y se convierte en un activo para vender al mejor postor. Así, de un plumazo. El impacto fue inmediato y devastador. Los ayuntamientos, los concejos, se quedaron sin una parte enorme de su patrimonio. Y los ganaderos sin acceso a pastos que eran vitales. Fue un golpe directo a la línea de flotación de su economía y, de su forma de vida. Y ojo, que el problema no era nuevo, ni mucho menos. El periódico nos muestra que esto venía de muy lejos. Ya más de un siglo antes había leyes para intentar proteger los bosques. Pero las cifras hablan por sí solas. El fracaso era sencillamente monumental. Claro, con la base de la economía tan tocada por la pérdida de las tierras, las consecuencias se extendieron como una mancha de aceite. Esto provocó toda una cascada de nuevas crisis en el mundo rural. Una cosa llevó a la otra. La agricultura de siempre, la que había sido la columna vertebral de la zona, entró en un declive brutal. ¿Por qué? Pues porque los agricultores de allí no podían competir con las harinas mucho más baratas que empezaron a llegar de Castilla. Su medio de vida se estaba desvaneciendo. Y no solo los cultivos para vender, sino también la comida del día a día. Los alimentos que habían sostenido a las familias durante siglos, como la castaña y la nuez, empezaron a escasear. El periódico lo deja claro. Se talaba para la construcción, sin pensar en el futuro, sin plantar nuevos árboles. La situación, como podemos imaginar, se volvió insostenible. Las deudas crecían, las cosechas no daban para más y a los hombres no les quedó otra. La emigración, casi siempre a las Castillas, para trabajos de temporada, se convirtió en la única salida para sobrevivir. Y esto nos deja una imagen potentísima de la vida en el campo en aquella época. Los hombres se iban, sí, pero ¿quién se quedaba? Las mujeres. Y sobre ellas recaía todo: el campo, la casa, los hijos, la gestión de la miseria. Absolutamente todo. Por si todo esto fuera poco, pues si las luchas internas no fueran suficientes, llegó una nueva amenaza, esta vez desde fuera. Una amenaza terrible que el periódico llama el huésped del Ganges, el cólera. La pregunta es inevitable. Ante una enfermedad que podía ser mortal y con la sensación de abandono por parte de las autoridades, ¿cómo reaccionó una comunidad que ya estaba tan castigada? Pues lo que nos cuentan las crónicas de la época es la verdad extraordinario. En lugar del pánico, lo que surgió fue la unidad. Los vecinos, sin importar su clase social, se volcaron. El rico y el pobre, cada uno con lo que podía, aportaron a un fondo común para defender la salud de todos. Una auténtica ola de solidaridad. Y esto es un ejemplo brillante de la capacidad de organización que tenían. En sitios como Santoña, la respuesta fue increíblemente seria y metódica. Se tomaron medidas de salud pública como limpiar todo a fondo. Se prepararon para el peor escenario, con hospitales y hasta carros fúnebres, e incluso planificaron el abastecimiento, asegurando miles de gallinas para los enfermos. Y este espíritu de ayuda mutua iba más allá de un solo pueblo. Concejos enteros, como el de Llanes, se comprometieron a una cosa: si la epidemia llegaba, nadie se quedaría atrás. Se crearon fondos especiales para que las aldeas más pobres también tuvieran ayuda. Ahora vamos a detenernos en un ejemplo muy concreto, uno que nos muestra cómo todos estos problemas, dificultades, aislamiento, abandono, se unían en un solo lugar: el concejo de Peñamellera. El periódico no se anda con rodeos, Lo describe como un concejo desgraciado, un lugar perdido entre las peñas, tan disperso y fracturado que su propia administración era una auténtica pesadilla. Este aislamiento tan bestia convertía el día a día en una odisea. Conseguir productos básicos no era como ir al mercado. No, era un viaje peligroso, agotador.
Significaba cruzar ríos en barcas que se podían hundir y luego caminar kilómetros cargando todo a costilla, sobre la espalda. Y aquí está la prueba del algodón, el dato que lo resume todo. Como vemos en la tabla, no solo estaban aislados, es que además se sentían castigados. Pagaban más de 9 veces los impuestos que sus vecinos, una carga que, según el periódico, los estaba hundiendo en la miseria más absoluta. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos dicen estos ecos del pasado? ¿Qué podemos sacar en claro de estas páginas amarillentas de 1885? Pues vemos una cadena de causas y efectos muy clara. Una decisión política, la de quitar las tierras comunales, que desencadena una crisis en el campo. Esa crisis provoca que las familias se rompan con la emigración. Y todo ello empeorado por un abandono casi total de las administraciones. La tormenta perfecta. Pero en medio de toda esta desesperación, el periódico también nos enseña otra cosa, esa increíble solidaridad frente al cólera. Y esto nos deja con una pregunta final, una que resuena con fuerza todavía hoy. Cuando las estructuras fallan, cuando llega el abandono, ¿qué es lo que de verdad mantiene unida y a flote a una comunidad?